Hola, soy Carolina Murgueitio, directora de Econometría Consultores. Los invito a disfrutar de este primer podcast que hace parte de una serie que estaremos compartiendo con ustedes como preámbulo a los 50 años de nuestra firma. ¿La IA nos va a dejar sin trabajo o nos va a hacer mejores en lo que hacemos? ¿Es ChatGPT un genio brillante o simplemente un pasante que sabe mentir muy bien? Bienvenidos a Error 404, el podcast de econometría en donde desarmamos los mitos, enfrentamos los miedos y analizamos con datos qué está pasando realmente con la inteligencia artificial en nuestro día a día. Error 404, el podcast de econometría donde abrimos la caja negra de la inteligencia artificial para encontrar respuestas basadas en evidencia. Hoy estrenamos nuestra serie con una pregunta que está en todas las mesas de café y juntas directivas. ¿La IA nos va a dejar sin trabajo? ¿Pasaremos del miedo masivo de la obsolescencia a una narrativa de evolución laboral? Para este debate nos acompañan nuestros consultores Manuel Herrera y Vanessa Parada. Manuel es la voz de los datos, economista de la Universidad del Rosario, especialista en econometría y analista de datos. Con una trayectoria de 6 años en econometría y experiencia en el DNP, se ha especializado en el análisis cuantitativo y la evaluación de impacto mediante la programación en Python, R y Stat. Vanessa es la voz del contexto. Historiadora de la Universidad Nacional, especialista en métodos y técnicas de investigación social por Claxo y actual candidata a magíster en estudios sociales de la Universidad Pedagógica. Su trayectoria en econometría está desde 2020. Se ha especializado en la aplicación de metodologías cualitativas para procesos de monitoreo, evaluación y aprendizaje. Yo soy Carolina Suárez y esto es Error 404. Bueno, con respecto a si la IA nos va a quitar el trabajo, creo que una de las principales aristas en esta conversación es el tema normativo, Vane. En cuanto de que considero de que a veces la velocidad con que se evolucionan avances científicos o innovaciones es mucho mayor a la velocidad a veces para regularlo. Y pues creo que el ejemplo cabe perfectamente para el tema de plataformas de inteligencia artificial. Sí, revisando como qué ha hecho normativamente Colombia para regular o hacer un marco legal para la inteligencia artificial, solo encontré dos cosas. Una tiene que ver con, hay una ley que es la 2502 del 2025, que incluyó en el Código Penal como una infracción pues, que puede ser penalizado cualquier tipo de fraude que utilice deepfake o inteligencia artificial. Esa es una que ya está regulada. Y hay otro que son un par de proyectos de ley que se están discutiendo en este momento, pero ahí va lo que tú decías, la rapidez o la prontitud de este marco legal y regulatorio para lo que tiene que ver con la IA, sobre todo en ambientes laborales o educativos, y este proyecto de ley se radica en julio del año pasado y el primer debate fue hasta diciembre del año pasado y no ha pasado segundo debate. Mira, ya estamos en abril. Eso quiere decir que quién sabe, tal vez hasta julio haya un segundo debate. ¿Y qué tan rápido esto sucede? Entonces, todo avanza muy rápido, pero pues, ¿qué está pasando con eso? Sí, yo creo que ahí el tema como de es un reto, creo de los principales retos, el tema de regulación a la inteligencia artificial, porque en aspectos éticos creo que es importante que se genere esa como normativa o restricciones. También se ha hablado un montón como se está saliendo de las manos el tema del uso de estas plataformas como ChatGPT o Cloud o Gemini en las universidades, en los ambientes académicos. Entonces, cuando yo estaba en la universidad me acuerdo que había una plataforma que se llamaba Turnitin donde a uno le ponían el trabajo a ver qué tanto podía ser copiado de otro trabajo, pero creo que ahora como que el riesgo a que algo se saque tal cual se le preguntó a una inteligencia artificial, pues es mayor aún en ambientes como el del trabajo o el de la universidad. Sí, incluso Turnitin ya tiene la opción de revisar si tu trabajo fue hecho en algún porcentaje por IA. Esta es una ventaja. Pero regresando como a esto que nos convoca, que es el mercado laboral y la IA, cómo esto genera unos miedos también, ¿no? Como si nos va a dejar sin trabajo, si lo vamos a lograr o no. Y seguramente hay sectores en los cuales se ven mucho más afectados. Cuando te decía lo cualitativo, tal vez de lo que más se ha usado o que más se aprecia que utiliza la IA es en el periodismo, que es donde puede haber más pérdida de trabajo. Sí, yo creo que un ejemplo de los que creo que ha resonado por lo impactante es
el caso de una persona dueña de un medio de comunicación en España, el cual tomó la decisión que, pues me imagino que por temas de costos y rentabilidad, creó o mandó a crear su propio agente de IA para que él fuera el que tomara las noticias de las cuales se querían hablar o redactar en su medio de comunicación, y lo que hizo fue despedir literalmente a toda su planta de editores, periodistas, dado que pues para él era mucho más rentable el tema de que yo tenga un software de IA que me genere todas las noticias, me genere todas las columnas, y pues eso para mí me va a generar más rentabilidad. Entonces sí siento que de pronto existen sectores como el del periodismo, medios de comunicación, como lo dices tú, que pueden sentir el rigor como de pérdidas de empleos más acelerada o en un corto plazo, y que hay un horizonte de otros sectores que de pronto puedan ser menos permeados por la inteligencia artificial, o que su vocación o sus tareas sean más compatibles para que no destruya el trabajo, sino que en esta conversación se cree como se vuelva un agente de las personas para volverlos más productivos, para de pronto ayudarlos con sus tareas diarias de sus labores, aunque siento que tenemos el concepto de que usamos inteligencia artificial solamente en nuestros enfoques laborales, y recientes estudios han mostrado, en específico con la plataforma de ChatGPT, que entre 2022 y 2025 el porcentaje de preguntas que son relacionadas con el trabajo, ambiente laboral, comparado con otras temáticas como educación, salud, salud mental o otros enfoques, es del 70%. Entonces estamos hablando de que actualmente la proporción de personas que usan ChatGPT, por ejemplo, para temas laborales es una proporción pequeña. Mira que voy a regresar un poco y después avanzo en lo que dijiste, pero hay una cosa que me quedé pensando mientras lo decías. Si este señor despidió toda su planta laboral, ¿quién iba a hacer las entrevistas o quién iba a la calle y conseguía la información? O sea, solo se alimentaba de otra información. O sea, era como noticias rehechas. ¿Cómo se llama eso? ¿Refrito se llama? No sé el término, pero coloquial, pero la lógica que entendía era que él se metía en la web, consumía diferentes páginas, me imagino, de información, y de acuerdo a las temáticas de interés o del país o lo que él quisiera que se investigara o se escribiera, pues él podía hacerle como esas especificaciones. Pero yo siento que con el tema de destrucción de empleos no es algo nuevo. O sea, siento que cada vez que se genera a lo largo de la historia, en diferentes momentos o hitos de la humanidad, como puede ser la revolución industrial o cuando empezaron estas plataformas de IA a crearse, siempre va a haber un miedo del humano a que la máquina me vaya a reemplazar, que es un miedo que puede estar justificado en algunas situaciones, pues porque puede que sí lo reemplace, destruya, y puede que sí algunos trabajos se destruyan, pero hay que comparar cuántos se destruyen y cuántos se crean. Ahí estaba leyendo un dato del Foro Económico Mundial que decía que para 2025 se espera que se destruyan 85 millones de empleos, pero también a su vez se espera que se crean 97 millones de empleos. Entonces son como para entender las magnitudes para 2025, siempre teniendo en cuenta lo que tú dices de que de pronto hay algunos sectores que puedan verse más permeados por el uso de IA, y puede algunas profesiones o labores ser reemplazadas. Pero creo que es algo que pasa y seguirá pasando en la historia, de que cada vez que haya un avance, pues ciertos trabajos van a estar en riesgo la de gente desaparecer. Puede perder su trabajo, y pues es un riesgo calculado, aceptable. Es un riesgo que siento que depende de qué profesión y qué nivel de conocimiento y especialización. Creo que viene una relación ahí. Creo que tengo esa hipótesis de que de pronto algunos trabajos más operativos puede que estén amenazados con ser reemplazados. O sea,
inclusive ni siquiera la IA, temas de automatización en grandes empresas multinacionales como Amazon, donde todas las personas que antes generaban, como estaban en esas plantas de trabajo generando todo el tema de mensajería, pues ya esos trabajos hoy no existen. No y existen. Es una máquina y un robot el que generalmente alista el paquete y genera toda esa preparación. Entonces, siento que en el tema de inteligencia artificial para el mercado laboral va a ser como un requisito, más no que te reemplace, va a ser como tú manejas herramientas de inteligencia artificial, bueno, entonces tú tienes una ventaja comparativa contra otro profesional con tu misma formación que no tenga estos conocimientos. Pero ahí va una cosa que es privilegio. El privilegio, sí, yo sé que el Internet tiene un montón de democratización de la información. Yo lo entiendo en las palabras básicas, pero ¿quién tiene acceso a la buena información? Y a información de calidad. Y a acceder a cómo se arma un prompt adecuado. Seguramente hay tutoriales, pero no todos ni siquiera saben acceder a un tutorial. O sea, se supone que sí, pero en algún momento esta necesidad de que todos sepamos de IA, en algún momento creo que sí es necesario, y yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, pero también eso va a generar que algunas clases con menos capital social y cultural se vean relegadas o se vean como menos insertas en el mercado laboral. Creo que es una preocupación válida. Siento que va a haber diferentes efectos de acuerdo si niveles de desigualdad de los lugares donde se da. Por ejemplo, creo que en países en vía de desarrollo, como puede ser el caso de Colombia, donde recién liberamos o pasamos la página de la pandemia, donde grandes avances de cerrar brechas de desigualdad, de pobreza, pues otra vez tuvieron un gran retroceso debido pues a esa época de pandemia que tuvimos. Y siento que, de acuerdo a algunos estudios que se revisaron con respecto al uso de estas plataformas como ChatGPT y iCloud que hemos mencionado, tenía un dato que me parece relevante traer a colación, y es que si bien al inicio sí había una gran brecha, no en términos de lugares, sino en términos de género, como diciendo de que al inicio sí había una diferencia importante y eran la mayoría hombres los que consultaban o utilizaban estas herramientas como ChatGPT para el caso del estudio en mención. Sí se ha visto que esto ha generado también una oportunidad para democratizar ese conocimiento, que de dónde viene ese conocimiento puede ser otra discusión, pero a 2025 sí mostraba cifras de una paridad de búsqueda entre hombres y mujeres, y creo que es algo también importante de que cualquier persona con acceso a Internet, que ahí viene como otro tema, donde hay economías y países en vía de desarrollo donde no hay Internet en todos los lugares, y eso sí puede generar Aquí pasa. una gran brecha. Hay lugares en los cuales no te coge nada. De acuerdo, y creo que el acceso a Internet sí va a seguir siendo una brecha importante, que puede hasta el tema de acceso a IA generar mayores desigualdades, porque territorios que no tengan buen acceso a Internet, o que no toda la población tenga acceso a Internet, pues van a estar restringidas en este conocimiento que digamos que está más disponible que nunca por cómo puedes acceder a él. ¿Qué conocimiento? Dices que hay un montón de conocimiento que está disponible ahora, pero bueno, uno es los lugares de producción de este conocimiento. Norte Global, esto lo diría, ¿cómo se llama este señor? Wasserman no, sino, se me olvidó. Bueno, sin embargo, también pues son en inglés. No todas, estamos hablando como de poder acceder al conocimiento, pero está en inglés. ¿Y cuántas personas en Colombia son bilingües? Saben inglés. Muy pocas. Y adicional a esto, ese conocimiento, ¿qué tan verídico es? Tú preguntas por un paper en
has hecho el ejercicio de buscar, ayúdame a encontrar un paper de cualquier tema y te saca como 5 o 6 ítems. Seguro de esos mínimos 2 son fake. Entonces, ¿qué conocimiento está accediendo a esta IA que nos ayude también en el mercado laboral, no? Creo que es un punto muy relevante y es que para el tema del uso es importante entender que no toda respuesta va a ser correcta o mejor, es muy importante verificar siempre lo que te está diciendo esa inteligencia artificial. Creo que ha habido casos resonantes de abogados que han ganado juicios por preguntas que hacen a la IA y lo toman tal cual sin realizar un proceso de certificación, de verificación. Y eso sí puede traer consecuencias legales o en cualquier índole o sector donde el factor humano, y ahí siento que es un argumento como en contra de que se van a destruir muchos empleos, porque sigue estando o sigue teniendo gran relevancia el factor humano de la revisión, de la toma de decisión, de certificar si esas fuentes que me está dando existen, son verídicas. Entonces siento que igual es una herramienta con un gran potencial que puede reducir un montón los tiempos de algunas tareas, incrementar la productividad, pero que no necesariamente va a tener una destrucción masiva de empleos. Siento que los empleos simplemente se pueden transformar y que las personas pueden llegar a verse como que este uso de la IA en estos servidores pues va a ser como un asistente, te va a servir como un asistente al cual le puedes consultar. En esta investigación que te mencioné, las personas hicieron como qué tipo de preguntas o prompts le hacían a ChatGPT y se encontró que hay 2 grandes ramas como de preguntas, o de consultas más bien. El uno es el preguntar, justo el asking, como lo denominaban, y el otro es el doing, como de que quiero que la inteligencia me haga la tarea, literalmente. Y se encontraba que todavía es mayor la proporción de personas que consultan sobre preguntas, o sea, que quieren saber metodologías, antecedentes, más no como de que quieren que le haga la tarea o la función que quiere. Pero siento que todavía es una herramienta que de pronto, sí, como tú dices, tenemos que aprender a usar, y en ese tenemos que aprender a usar, creo que tiene que haber como una voluntad también de las empresas de capacitar a sus empleados en cómo estas herramientas pueden volverme más productivo sin volverme perezoso, cómo pueden ayudarme, pero sin perder la rigurosidad que pues tiene que haber, y en el consultar, en el verificar. No sé qué piensas sobre eso. Que creo que la IA es un excelente asistente, que creo que puede afectar ciertos trabajos, que puede afectar ciertos niveles de trabajo. No es muy claro todavía, hay estudios que hablan de que puede afectar más a los empleos no calificados, hay otros que dicen que va a afectar más a los empleos calificados, digo afectar negativamente, es decir, que pueda generar algún tipo de desempleo. Eso todavía todavía no sabemos qué va a pasar. Un poco sí no sabemos qué va a pasar. Sí creo que es necesario que todos aprendamos a manejarla, pero no es tan fácil como el solo desearlo, sino que hay que ofrecer las condiciones adecuadas para que las personas puedan hacerlo. Y yo entiendo, el celular tiene Meta, y yo si quisiera le preguntaba algo a Meta, pero eso no es el manejo adecuado o el manejo que se debería potenciar para el mercado laboral de una inteligencia artificial. Debería trabajarse eso desde la escuela, desde la educación primaria incluso, y ya las personas que estamos insertas en el mercado laboral y que nos tocó vivir esta transformación, sí estoy de acuerdo contigo. Los empleadores deben hacer una inversión en capacitación, porque también hay un conocimiento adquirido y un conocimiento que no se puede perder, o pues que no valdría la pena perderlo. Me imagino que entrenar a una IA es un poquito más fácil, me lo imagino, no estoy tan segura, pero aún así hace falta el componente humano. En casi todos los trabajos, pues hay trabajos mecánicos que, como los que decías Amazon, pues ya tal vez no va a hacer tanta falta el componente humano, pero hay otros en los cuales todavía le hace falta como esta sabrosura que puede ofrecer las personas. Sí, yo siento que como
Lo importante es que no se pierda el raciocinio humano, como el poder de decisión, de análisis de las cosas, porque por más que estos algoritmos o plataformas pues se nutren de un montón de conocimiento, pues también dentro de lo que existe en las redes o lo que está en internet, pues hay de ambos. Ahí está cosas válidas, bien argumentadas, fuentes, pero también existen muchos temas que no están tan bien argumentados o que son inclusive falsos. Entonces yo siento que el poder de tomar la decisión genera que no perdamos del todo el control, sino que es como una herramienta más que tenemos, como en algún momento con la invención del celular o con la creación del internet, pues le trajo cosas favorables a muchos puestos o a muchas industrias y otras no, o que se pudieran reemplazar de otros negocios. Entonces yo siento que, por ejemplo, en econometría, en una firma de consultoría como la nuestra, siempre se ha brindado como esa libertad del uso de herramientas de inteligencia artificial, pero sin perder la rigurosidad de certificarse de lo que se te está diciendo es cierto, de revisar y no literal como copiar y pegar. Entonces siento que eso es algo importante, como no perder ese norte de que igual el factor humano a la hora de la toma de decisión o el análisis sigue siendo muy importante. No sé desde el lado cualitativo, pero por ejemplo desde lo cuantitativo, en mi caso me ayuda mucho en el tema, por ejemplo, iCloud ahorita está mandándola para temas de programación y es muy importante porque digamos que en el pasado a uno le tocaba generar búsquedas más intensas que demandaban más horas sobre algún proceso de código para analizar una base de datos, por ejemplo, y es ahora mucho más fácil, rápido, de que yo puedo preguntarle a un sistema como iCloud o Gemini cómo hacer un código para X o Y función y si bien de pronto no me da la respuesta exacta que yo sí necesito, sí me brinda como ayuda o un horizonte donde ya voy a reducir tiempo, de pronto voy a hacer mi código mucho más corto, entonces va a ser más eficiente. Entonces, para, digamos que mi diario hacer, también obviamente lo uso como la mayor parte de la gente en que me redacte un correo bien o que me ayude a revisar un informe a ver qué cosas de redacción y de ortografía tengo, que siento que ahí es donde la mayoría de las personas en el mercado laboral y fuera de ello usan estas herramientas. Es que yo le hallo ahí mucho valor en esto de redactar. Redactando es maravillosa la IA, aunque a veces es un poquito agresivo su lenguaje, pero eso se puede matizar. Pero en el análisis cualitativo yo siento que no hay, es que no sé cómo mencionarlo, como estos espacios más abiertos de conocer qué se ha hecho, nos quedamos con cosas como muy básicas que incluso hemos tenido aquí en econometría algunos talleres y es el lenguaje natural, pero le hace falta contexto y estoy pensándome que cuando se hace análisis documental, de informes, actas, cualquier tipo de información que te pase el cliente porque es parte de la evaluación, funcionan bien. Pero cuando se habla de entrevistas, las entrevistas requieren o grupos focales requieren una comprensión contextual que ningún prompt les va a dar completo. Y que incluso a veces te dejan información por fuera que es valiosa, a veces confunden la información, a veces interpretan las citas de las maneras que uno dice como, uy, lo que dice aquí y lo que está diciendo la persona, yo no lo leo igual. Sí. Entonces creo que ahí hay un gran bache y creo que hay un reto y creo que es una posibilidad de ver cómo logramos que la inteligencia artificial se inserte un poco más en el análisis cualitativo, porque eso requiere como más cosa humana y más presencia de qué es lo que se desea, cómo se desea y cómo lo interpreto. Y la IA a veces falla mucho en la interpretación. Ok, sí, porque de acuerdo, siento que igual, no sé, hay herramientas, Notebook LM, tengo entendido. Funciona muy bien para libros, para artículos, para actas, funciona perfecto. Incluso ni tan perfecto, porque yo alguna vez hablaba con compañeros aquí en ECO y les decía, para papers que he tenido que leer, y obvio, a veces uno no los lee completos porque para eso está la IA,
le escribí y le decía, pásame conceptos que dicen el artículo. Estoy hablando de un paper. Entonces, y me hablaba yo, explícame de los conceptos. Y cuando iba a ver, la información que salía era de las 2 primeras páginas, porque hoy la introducción me está contando los conceptos, pero no me está contando cómo los desagrego en las siguientes 15 páginas. Eso pasa a veces con un notebook, y es que se queda con las primeras y últimas páginas y no avanza sobre todo el texto, hace un buen resumen, un buen análisis. Y eso está bien en un paper, porque al fin y al cabo el paper tiene la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces al fin y al cabo, si lo saca de la introducción y la conclusión en la mitad, después veremos cómo lo solucionamos. En una entrevista yo estoy preguntando cosas bastante puntuales que a veces su interpretación no va, que a veces se queda en los primeros lugares, no avanza, son 15, 20, 25 páginas y se queda en las 2 primeras, pues me hace falta el resto de la información. Ok. Bueno, Vane, y como para ir cerrando, ¿tú qué conclusión tienes? ¿Realmente está tú crees en este mito como de que la IA va a destruir todos los empleos, tipo película Terminator? ¿O qué piensas? ¿Cuál es esta Terminator? Matrix también se acabaron todos los empleos y vivíamos todos en una matriz para alimentarlos, ¿cierto? Hay otras más. Y bueno, este miedo de que nos vaya a dejar a todos sin empleo, no lo creo. Creo que van a haber sectores más afectados, tal vez sí es posible, o sea, negarlo tampoco, no podemos tapar el sol con un dedo. En mi caso particular, siento que no. A mí no me va a dejar sin empleo el área en la que nos desenvolvemos al fin y al cabo, porque si soy cualitativa, pues analista cualitativa, tú eres analista cuantitativo, no nos va a dejar sin trabajo porque todavía hace falta que haya una comprensión, hace falta esta visión crítica, hace falta cuestionar si los resultados son. Entonces yo creo que hasta el momento estamos hablando de que la IA funciona como asistente. Sin embargo, tal vez más adelante seamos nosotros los esclavos. Sí, yo siento, al igual que tú, que perfiles como los nuestros de pronto están más protegidos actualmente. Además, nos estamos capacitando de cualquier manera. Exacto, yo siento que ahí lo importante es como adquirir estos conocimientos y formarse en estos temas, porque sin lugar a dudas sí creo que en un horizonte muy de corto plazo las personas que estén en estas firmas de análisis o de consultoría sí van a tener que implementar estas nuevas herramientas de uso de la inteligencia artificial. También creo que ha sido una oportunidad que puede seguir mejorando, claro, pero sí es una buena oportunidad a que cualquier perfil, sin importar su género o su raza, pueda tener, mientras tenga acceso a internet, pues una fuente o capital social o capital cultural, tenga una fuente de conocimiento que de pronto no tenía antes. Y siento que sí ha sido una oportunidad para las personas que quieren o que son muy autodidactas, puedan encontrar más herramientas para autoformarse. Eso pensaban de la imprenta. Bueno, gracias. Gracias por escucharnos en este primer episodio de Error 404. Hoy, Vanessa y Manuel nos han demostrado que aunque la IA está transformando el empleo, el pensamiento crítico y la capacidad de preguntar siguen siendo habilidades humanas irreemplazables. No te quedes solo con nuestra palabra. En las notas de este episodio encontrarás los enlaces a los papers e investigaciones consultadas. Si quieres más información sobre nosotros, visita nuestra página www.econometria.com o en las redes donde nos encuentras como Econometría Consultores. Yo soy Carolina Suárez y los invito a ver nuestro próximo episodio, Ni robots genios ni humanos obsoletos. ¿Realmente nos va a gobernar una máquina o simplemente nos falta aprender a gobernarlas a ellas? Error 404 es una producción de Econometría Consultores. La dirección y conducción estuvieron a cargo de Carolina Suárez y María Camila Arias, con la participación de Vanessa Parada y Manuel Herrera como invitados. La edición, el montaje y la postproducción de audio y video estuvieron a cargo de Ana María Sandoval.